V-Ray 6 para SketchUp. V-Ray 6 para SketchUp. V-Ray 6. SketchUp. ¿Te dice algo? No sé cómo mierda arrancar, pero bueno, estoy contento porque V-Ray 6 para SketchUp ya es oficial, ya salió y estoy contento porque vas a sortear una licencia de V-Ray, ¿no? Sí. Bueno, contalo. Después lo cuento. Bueno. Estoy contento porque... ¿Por qué vas a sortear una licencia? Sí, porque voy a sortear una licencia premium de V-Ray Sí. anual. Hoy ya enseguida te cuento, pero estoy muy contento porque te voy a explicar cómo usar las que para mí son las 10 mejores novedades de este V-Ray 6 para SketchUp. No te voy a contar de qué se trata. Vas a aprender a usarlas. Por ejemplo, vas a aprender para qué sirve un domo de luz finito en 5 minutos. O cómo usar el nuevo mapa de distancia para que, al ubicar un árbol, por ejemplo, cambie el color del césped que está alrededor del árbol, el suelo tenga desplazamiento y que eso dependa de la ubicación del árbol y que cambie cuando el árbol se mueve o que cuando se corta la electricidad en medio de un render puedas continuarlo cuando la luz regrese desde el mismo lugar en donde estabas. No perdés nada. Bueno, y un montón de cosas más. Y todo eso lo voy a hacer... La licencia de V-Ray, profe. Sí, ya enseguida te cuento porque voy a hacer un sorteo de una licencia premium de V-Ray. Pero digo, todo eso lo voy a hacer en mi máquina sin usar la placa de video, para que veas que realmente V-Ray trabaja con el procesador, que si no tenés una placa de gama alta o gama media o de lo que sea, V-Ray es fantástico porque anda en cualquier máquina. Demorará un poquito más, demorará un poquito menos, todo depende de la velocidad de tu procesador, pero si no tenés placa gráfica o si no tenés modo de invertir en una placa gráfica, V-Ray para renderizar es lo mejor. Y además... Vas a regalar una licencia premium de V-Ray. Además, te voy a regalar una licencia premium de V-Ray, que incluye una licencia flotante, es decir, que la podés usar en cualquiera de tus máquinas, una al mismo tiempo. Ya sea para SketchUp, 3D Studio Max, para Cinema, para Rhino, para Unreal, para todo. Revit también, más toda la librería de Chaos Cosmos, 20 créditos de Chaos Cloud para que puedas renderizar en la nube, Chaos Phoenix, Chaos Player, Chaos Scans y Chaos Vantage. Todo eso te podés ganar hoy en una sola licencia. A lo largo del video te cuento de qué se trata, pero vamos, porque tengo tanta ansiedad que me estoy haciendo encima, porque te quiero enseñar lo fantástico de las nuevas novedades de V-Ray 6 para SketchUp. Bien, la primera novedad es que es 99% compatible con Enscape. Es decir, que en realidad es casi todo compatible con Enscape, como verás. Geometría, materiales, assets, etc. En lo único que no es compatible es en el césped de Enscape, que tranquilamente se pueden reemplazar por un Fur en V-Ray, de manera tal de no extrañar ese césped para nada. Y dentro de los assets son todos compatibles, excepto todos los que son generados por 3D People. Por ejemplo, esta persona funciona perfectamente bien, ahí se puede ver. En cambio, aquellas que pertenecen a 3D People en V-Ray no se renderizan. Fuera de eso, el resto de los assets funciona perfectamente bien. Eso significa que podemos tomar cualquier escena que hayamos hecho en Enscape y rápidamente renderizarla en V-Ray. Una de las grandes novedades que más me gusta es que el Dome Light, que generalmente lo usamos para iluminar nuestra escena, pero también le solemos colocar un HDRI y lo usamos como fondo. No obstante, este fondo tiene la particularidad de que es infinito, entonces yo me acerco o me alejo y el fondo sigue estando en el mismo lugar. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de que este domo sea finito, es decir, que no tenga límite. Fíjate, está acá y ahí se lo ve, tiene un radio de 100. Este radio nosotros lo podemos ir aumentando, lo voy a poner en 200. Y en tanto y en cuanto yo me meta dentro de esa semiesfera, voy a poder ver mi HDRI y si yo me alejo, el HDRI se aleja y si me acerco, el HDRI se acerca. Ahora,
esto debería contener todo el modelo. Entonces para eso tenemos que hacerlo lo suficientemente grande. Vamos a probar con 1000 y con 1000 se ve bastante bien. Vamos a alejarnos y vamos a ver que ahí aparece justamente nuestro HDRI finito. Lo podríamos hacer un poquito más grande, por ejemplo un 1500. Todo esto depende de cada proyecto. Y entonces ahora cuando yo me voy a mi escena, el fondo del HDRI siempre aparece bien escalado. Vamos a ver otro ejemplo. Esta escena a la que le apago el sol y le inserto desde el Chaos Cloud esta moto. Vamos a ponerla por ahí y le agrego un Dome Light por acá. Y a este Dome Light le cargo un HDRI. Pero de nuevo, si yo me alejo o me acerco, el fondo no cambia. Cambia en tanto y en cuanto yo rote alrededor, pero nunca puedo ponerlo en escala. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Y lo que voy a hacer es poner esta esfera en Finite Dome. Si yo me alejo, vamos a ver cómo la esfera efectivamente es finita, ya no es más infinita, y yo puedo controlar el tamaño que tiene mi esfera, mi HDRI, modificándole el radio. Me alejo para ver lo que hace la altura de proyección, que tiene que ver con la proyección sobre un plano de piso. Si yo esto lo pongo en 0, ahí se ve cómo lleva todos los píxeles hasta el medio. Vamos a subirlo un poquito más. Vamos a ponerlo en 150. En 150 se ve bastante bien. Lo voy a subir un poco más, 180. Y por último voy a modificar el Ground Blend. El Ground Blend es esta curva que hace acá, que si yo la pongo en 0, efectivamente se transforma en un vértice, ya no es una curva. Y si esto lo pongo en 1, se transforma en una esfera. Ahí se ve. La voy a dejar en 0 y vamos ahora a hacer bien grande nuestra esfera, 1500 más o menos. Y esto ya se empieza a ver muy bien. Fíjense que yo me acerco y me alejo. Y mi objeto no está flotando en ningún momento. Lo puedo ver de acá, lo puedo ver de arriba, lo puedo ver de costado. Y esta escena tiene nada más que un plano infinito, un Dome Light y un asset de Chaos Cloud. Si yo roto esta luz, fíjense que no pasa nada. Yo la pongo ahí, la roto, no sé, 90 grados. Y en la escena no pasa absolutamente nada. Pero si yo le digo que use las transformaciones, esa rotación de 90 grados que hice efectivamente funciona. Vamos a rotarla 180 grados para el otro lado. Y ahí también entonces puedo controlar la rotación de mi HDRI. Hacemos nuestro render final, todo con CPU. Y ahora tenemos la posibilidad de guardar nuestro archivo, no solamente en nuestra computadora, sino que lo podemos subir a Chaos Collaboration, que es una plataforma a donde nosotros tenemos un espacio y al subirla queda alojada en ese espacio web y al abrirlo nos devuelve nuestra imagen. Vamos a crear un proyecto nuevo, este se puede llamar Moto con Sidecar y vamos a mover esta a Moto con Sidecar y voy a guardar acá todas las opciones que haga. Guardo esta otra y esta otra. Inmediatamente se verán reflejadas en mi sitio, de las cuales yo puedo compartir, por ejemplo, la carpeta completa, haciendo clic acá en Share, enviándolo por mail o copiando el link y a su vez invitando a los usuarios a que puedan comentar. Entonces yo puedo llegar a recibir comentarios sobre cada una de estas imágenes. Por ejemplo, no sé, me gusta esta o no sé, me gustaría esta con un poquito menos de contraste. Esto es el Chaos Cloud Collaboration, no es para renderizar, es para subir nuestras imágenes y poder compartirlas. Otra de las grandes novedades está en que ahora tenemos nubes paramétricas. Si vamos a nuestro sol y bajamos en los parámetros, vamos a encontrar uno nuevo que dice Clouds. Vamos a activarlo e inmediatamente tenemos nubes a las cuales le podemos modificar la densidad, la variedad, la altura de estas nubes, más altas o mucho más bajas, y fíjense cómo afecta a la iluminación. Vamos a poner menos nubes, por ejemplo ahí, y ya tenemos nuevamente el sol que se ve a través de las nubes. A su vez podemos modificar el espesor que tienen estas nubes, haciendo nubes mucho más gordas, digamos, más altas. Y si nos gustan esas nubes pero no nos gusta la posición, la podemos variar con el offset. Vamos corriendo las nubes, ya sea en el sentido X, en el sentido Y. Y a su vez con las fases podemos modificar la forma de la nube, en X, en Y. Y lo interesante de esto es que responden al sol. Es decir, si yo vengo a mis sombras y modifico la hora del sol, es decir, modifico la posición, las sombras también van adquiriendo ese tono, ya sea a la mañana, al atardecer o incluso al anochecer.
Otra novedad es que los materiales ya no vienen más en nuestro Asset Editor, sino que hay que ir a buscarlos directamente al Cosmos. Así que voy a elegir un concreto cualquiera, por ejemplo este, lo descargo, lo importo en mi dibujo y se lo aplico a este cubo. Fíjense que este cubo tenía 3×3 y como este mapa tiene 1 metro, se nota el tiling. Vamos a ponerlo directamente de 3×3, aunque quede fuera de escala no importa, porque miren lo que hace esto. Enmesh se llama la herramienta. Funciona así, vamos a nuestra geometría y aplicamos un Enmesh, y este Enmesh vamos a aplicárselo a este objeto, para lo cual lo selecciono y hago botón derecho, Apply to Selection, y ahora dentro de las propiedades del Enmesh voy a agregar objetos. En este caso voy a agregar este objeto que está acá, solamente me permite agregar uno, le pongo Add Objects y a simple vista no ha pasado nada, pero si miramos el render vamos a ver que sí, efectivamente algo pasó. Reemplazó cada una de las caras de este objeto por este objeto. Y si no me creen, fíjense, yo selecciono este elemento, le hago un offset y elimino esa parte del medio. Y fíjense, reemplazó cada una de las caras por este elemento multiplicado por el tiling que dice acá. Por eso acá dice 5×5. Entonces multiplicó por 5 cada uno de estos elementos y los metió dentro de los 3 metros que yo tengo acá. Si yo en vez de 3 acá le pongo 6... estos 5 los va a repartir en 6 metros. Como esto tiene 3, solamente ve 3. Vamos a ponerlo en 1 a ver qué pasa. Y al ponerlo en 1, divide estos 5 en 1. Ahora, esto es geometría pura. Yo me acerco y fíjense, esto es geometría pura. No consume prácticamente nada de memoria porque funciona como este elemento como si fuera un proxy, solamente que lo reparte a lo largo de las caras del objeto. Y este objeto tranquilamente podría ser modificado y lo seguiría repartiendo. Esto podría llegar a ser curvo en algún momento y lo seguiría repartiendo. Y cualquier modificación que yo le haga a este elemento inmediatamente se va a ver reflejada en esto. Por ejemplo, no quiero que sea más con un hueco cuadrado, por lo tanto ahora se representa entero. Y si yo a esto ahora le hago, no sé, un agujero circular, por ejemplo ahí, inmediatamente repercute en mi otro elemento, al cual yo le puedo aumentar la cantidad. Por ejemplo, de 5 quiero que lo multiplique, no sé, por 15 en los dos sentidos. Y empiezo a tener texturas geométricas que si fueran geometría me harían colapsar la máquina. Vamos a multiplicarlo por mucho más, no sé, por 200. Y si yo me acerco, ahí están los 200 agujeritos. Pero claro, me sigue manteniendo este espesor. Este espesor se modifica con este espesor. Es decir, el espesor es el mismo que tiene el elemento original. Es decir, este elemento de acá. Pero yo le puedo modificar el espesor. Entonces yo, por ejemplo, le puedo modificar esa altura, vamos a ponerla, no sé, en 25. Y fíjense cómo esto inmediatamente pasa a tener el 25% del espesor que tenía este objeto. A su vez, tengo la posibilidad de aplicar un offset en el sentido perpendicular a la cara. En este caso está al 50% de la altura, pero yo esto lo puedo modificar y se va a acercar o se va a alejar, digamos, de la cara original. Ahora, ¿qué es este spacing que tengo acá? Es la distancia que hay entre estos elementos, que en este momento es de 0, por eso es que los objetos se ven pegados uno con el otro, pero si yo modifico, por ejemplo, en 10 el espacio en X, fíjense que empiezo a tener intervalos entre uno y otro. Pongamos otros 10 de este lado, 10 en Z, y acá empieza a jugar el offset. El offset es la posición de estos. En este caso ven que este se corta, por ejemplo, y si yo lo muevo en U, lo puedo ir moviendo hasta que justamente no se corte ahí. Lo mismo en V, yo lo puedo ir subiendo o bajando. No hace falta que esto sea sólido, puede ser tranquilamente 100% plano, y acá lo vemos como un elemento que es 100% plano. Es decir, las posibilidades son infinitas de todo lo que se puede hacer con esto. Lo voy a volver a hacer macizo y le voy a volver a dar espesor. Y tengo la opción de rotarlo. Por ejemplo, quiero rotar 45 grados y rotan todos 45 grados. A su vez puedo aplicar una rotación random. Vamos a hacer un poquito nada más y ya se puede ver cómo esa rotación no es siempre igual. Puedo hacer que ese random sea del 100%, entonces empiezo a tener elementos dentro de una grilla que
tienen distintas rotaciones, le puedo dar más espacio, puedo volver esto a 0 y aplicarle random en el offset. Volvemos los dos ángulos a 0, pongo los dos offset en 0, la distancia en 2, entonces tengo una mínima distancia. Fíjense, para hacer baldosas, por ejemplo, no consume nada de memoria. Y en este caso vamos a hacer el random del offset, que me encanta cómo queda. Le vamos a hacer random en un lado y random en el otro. Me parece un elemento precioso. Y recuerden que siempre sigue anclado a la geometría de mi objeto, que en este caso es una geometría muy simple. Cualquier modificación que nosotros le hagamos a nuestro objeto, el NMesh la adopta sin ningún tipo de problema. Es realmente fascinante el mundo de posibilidades que se abre a partir de esta nueva herramienta. Estos objetos no necesariamente tienen que ser 2D, sino que pueden llegar a tener volumen. Fíjense qué interesante que queda ahí. Vamos a borrar todo eso. Y ahí tenemos nuestro objeto y que, insisto, responde al componente que le da origen, por ejemplo este, y rápidamente lo refleja en su geometría. Vamos a aplicarle un pequeño random en una dirección. Las posibilidades son infinitas. Otra de las grandes novedades es el mapa de distancia. Vamos a ver cómo funciona. Dibujo un plano y a este objeto le vamos a crear un material nuevo, genérico, y le voy a cargar en el diffuse, en el color, justamente un distant texture. Cambia naturalmente en el SketchUp la apariencia, pero lo que hace el distant texture es modificar el color en función de la proximidad de determinados elementos. Por ejemplo, yo voy a dibujar acá este elemento y lo agrego a mi mapa de distancia. En el momento en el que lo agrego a mi mapa de distancia, fíjense que lo que está cerca de mi objeto cambia de color. Ahí se ve, y este color depende del color que yo le ponga acá. Por ejemplo, le pongo un rojo y esto se va a ver rojo. A su vez, yo puedo modificar la distancia a la cual empieza a funcionar esto y puedo separar la parte de adentro de la parte de afuera eventualmente. Ya lo vamos a ver en profundidad. Esto visto así parece una pavada, pero si estos empiezan a hacer mapas, por ejemplo, a todo lo que está lejos, el far color, le voy a agregar un bitmap. Y ese bitmap va a ser este césped. Queda un poquito grande, pero no importa. A donde vaya este objeto, va a cambiar esa textura por ese color rojo. Y si yo le cambio el color rojo a mi mapa de distancia y en lugar del color rojo lo reemplazo por otro mapa, vamos a bitmap, y en este caso, no sé, elijo este. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro. A donde yo vaya con este objeto, naturalmente va a cambiar. Es más, yo puedo copiar este objeto o generar un objeto nuevo. Vamos a generar un muro acá y este muro es de esa altura. Y ahora voy a mi mapa de distancia de este material y le digo que también me agregue este objeto, Add Objects. Y listo. Si yo esto lo roto, necesariamente cambia. Lo interesante de esto es que este mapa de distancia yo se lo puedo aplicar, por ejemplo, al fur. Vamos a hacerlo. Selecciono este, le pongo un fur y vamos a hacerlo bien alto, tupidito. Y fíjense que en la zona que está cercana, obviamente toma el color del mapa que estaba abajo, que eventualmente lo puedo cambiar y buscar uno más oscuro. Ese, por ejemplo. Y naturalmente se hace más oscuro. Y si esta distancia es mayor, esta diferencia es mayor también. Ahora vuelvo al fur y le digo a este fur que el largo de cada uno de estos pelos esté dado por un mapa de distancia. Entonces cargo acá un mapa de distancia y selecciono el objeto del cual tiene que estar cerca para que esto cambie. Ahí está. Y fíjense que efectivamente el césped desaparece al llegar a mi objeto. De hecho, puedo hacer que empiece a desaparecer mucho más lejos. Ahí está. Y obviamente del otro no lo va a hacer porque este elemento no está dentro de los objetos que interfieren con el crecimiento del fur. Pero si yo lo agrego, también empieza a interferir. Y esto es genial no solamente para esto, también se lo puedo agregar a un desplazamiento. Entonces, agrego un desplazamiento y este desplazamiento se lo aplico a la selección. Y supongamos que lo que va a definir la altura de nuestro desplazamiento es ni más ni menos que una distancia. Esta distancia que va a ser afectada por estos dos objetos, así que le pongo Add Objects. Pero claro, acá lo que está lejos yo necesitaría que fuera negro y lo que está cerca necesitaría que fuera blanco. Así que vamos a cambiar esto, este por ahí y este color negro. Entonces ahora sí, vamos a
volver a nuestro desplazamiento y vamos a decirle que el desplazamiento de lo blanco sea un valor más grande. Por ejemplo, ahí. No se nota tanto, pero si me acerco se empieza a ver. Vamos a ponerle, no sé, que sea de 10. Ahí se ve. Y a donde yo lleve este elemento, va a haber un desplazamiento, va a haber un cambio en el largo del fur, que lo puedo hacer un poquito, está como demasiado ralo. Así que vuelvo al fur y en largo vuelvo al distance y le digo que el near color no sea tan oscuro. Así me pone un poquitito de pelitos. Ahí se empiezan a ver, vamos a poner un poquito más de densidad. Así que ahí está, vamos a decirle que haya más. Pero claro, estos más que hay son de otro color, por un lado, y por otro lado son más cortos. Vamos a poner acá un largo bien alto, ahí está. Y los que están más cerca, que sean un poquito más oscuritos, así tienen una altura menor. Esto empieza a ser súper útil cuando yo empiezo a tener árboles, por ejemplo. Entonces, voy al Chaos Cosmos, vamos a buscar vegetación y vamos a buscar árboles. No sé, este por ejemplo. Lo descargo y lo ubico, por ejemplo, ahí. Pero claro, acá tenemos un problema. El problema es que la distancia no admite como guest a los assets. ¿Ven? Yo le pongo add objects y no lo carga. Entonces, vamos a hacer una trampita. Yo voy a dibujar debajo de este objeto acá, no sé, un círculo que vaya desde ahí hasta, no sé, por acá. Lo voy a seleccionar y lo voy a agrupar junto con nuestro árbol. Entonces yo selecciono este, lo agrupo, pero en lugar de crear un grupo voy a crear componente. Le pongo como nombre manzano. El árbol sigue siendo árbol. En el esquema se ve como manzano, que adentro tiene el apple tree, pero tiene nuestra geometría. Este sí nos va a dejar meterlo acá. Le pongo add objects y ahí apareció el manzano. Entonces fíjense como inmediatamente empezó a disminuir el largo del césped. Y es más, si queremos también se lo podemos agregar a la textura del piso. Voy a mi material, voy a la distancia y agrego ese árbol. Entonces fíjense cómo esto empieza a verse distinto. E inclusive si quiero le podría dar mayor altura con el displacement. Entonces voy al displacement, selecciono la distancia y le agrego este objeto también. Y ahora mi terreno empieza a crecer ahí. Vamos a hacerlo un poquito más arriba esto. Ya está, ahí se ve un poquito mejor. Fíjense que efectivamente está ese desplazamiento. Y a donde yo mueva este árbol, se va a ir ese desplazamiento. Inclusive podríamos hacer nuestro césped mucho más grande. Y podríamos poblar de manzanos nuestro césped. Pero lógico, como este árbol y este árbol no estaban antes, los tengo que agregar a mi mapa de distancia. Entonces, los agrego al fur, los agrego al desplazamiento y los agrego a mi material y el resultado es fantástico. Otra novedad es la siguiente. Supongamos que este render nos gustó y lo vamos a hacer en, no sé, en 4K. Y obviamente queremos grabarlo. Es muy importante ponerle a dónde lo queremos grabar. Así que hacemos clic ahí, le damos el pad, OK. Y una vez que le pusimos a dónde lo queremos guardar, tenemos la posibilidad de activar el Resumable Rendering. Básicamente esto significa que mientras nuestro render se está haciendo, lo podemos interrumpir y después continuarlo. Por ejemplo, ¿ven? Ahí se ve cómo está trabajando en esta zona. Yo lo detengo, uso el procesador para otras cosas, lo que sea, y vengo ahora y le digo, no, quiero continuar este render, le doy render y continúa trabajando exactamente desde ese mismo lugar que le faltaba renderizar. Y si, por ejemplo, se me corta la luz en medio del rendering, no lo pierdo, vuelvo a abrir mi archivo, le pongo render y empieza a renderizar desde donde había dejado. Ya no tengo la posibilidad de perderme un render porque se corta la luz o lo que sea. Otra cosa interesante son los tags, que estos nuevos son etiquetas que se pueden aplicar a las luces, a los materiales, a los objetos, a los mapas, etc. En donde yo puedo organizarlos. Por ejemplo, digo que, bueno, que estos tres pertenecen a la categoría de autos, entonces hago botón derecho, tag, y le digo que es nuevo este tag, y este tag se va a llamar, por ejemplo, autos, que, no sé, este y este pertenecen a uno de los edificios, entonces le pongo tag new y a este tag le cambio el nombre y como nombre le pongo edificio 1, que este y este, bueno, y así pertenecen a otro tag que se llama edificio 2
y que, no sé, todos estos pertenecen al exterior. Entonces le pongo exterior. Y es una forma de tener más ordenado nuestros elementos, porque yo ahora tengo dentro de mi edificio una X cantidad de materiales, dentro de los autos tengo otra, dentro del exterior tengo otra, etcétera, y no tengo un caos de cosas. E insisto, esto sirve no solamente para los materiales, sino también para las luces, cuando son muchas, para las geometrías y para las texturas. Es súper importante mantener el orden, sobre todo cuando trabajamos en archivos tan grandes y tan complejos, y estas etiquetas vienen en nuestra ayuda. Y como última novedad, ahora dentro de las capas podemos agregar las guías de proporción. Las guías de proporción nos van a ayudar a diagramar nuestro render en función de, en este caso, por ejemplo, la regla de los tercios, o podemos utilizar diagonales, o la sección de oro, o la cruz del qué sé yo, podemos hacer una grilla nosotros mismos, o podemos mezclar absolutamente todo. Pero bueno, esto se supone que es justamente para poder encuadrar bien tu render. Si lo hago, por ejemplo, con respecto a la regla de los tercios, bueno, debería modificar un poquito este render y hacerlo, no sé, como por ahí, y mirando tal vez un cachito más abajo para ubicar en el centro esta parte y dejar este tercio para allá y este para allá. Me parece que está interesante. Recuerden, no lo van a encontrar en ningún lado, está en los layers. Se llama Proportion Guide, guía de proporción. Y de esta manera te he enseñado a usar lo que para mí es el top 10 de V-Ray 6 para SketchUp. Y ahora hablo yo, profe. Tenés que hacer el sorteo. Sí, me llamó la atención que no hablaras en todo Es que el... estaba anotando. Ah, estabas anotando. Bueno. Sí. Bueno, ahora te quiero explicar cómo hacer para que te ganes la licencia anual de V-Ray completa, absolutamente completa, la full, la premium, la que vale casi $700 por año. Bueno, tengo una de esas que me dio Chaos Group y que yo te la quiero dar a vos, así que la vamos a sortear entre todos ustedes con unas instrucciones que enseguida te voy a dar, pero antes te quiero decir una cosa. Si me seguís hace un tiempo en YouTube, tal vez no sea novedad esto que te voy a decir, porque lo vengo diciendo creo que desde el primer video que hice. Y es que si estudias arquitectura, lo importante no es el render. Porque vos estudias arquitectura, no estudias visualización arquitectónica. Entonces, lo importante es tu proyecto. No importa que tu render se vea bonito, importa que tu proyecto sea lo suficientemente bueno que con cualquier técnica de representación se vea bien. No hace falta que hagas un render de eso que te quedas con el culo al norte. Ahora, insisto, yo sé que hay profesores que, no sé por qué extraña situación, quieren quedarse con el culo al norte al ver tus renders. ¿Me explico? Es decir, están todo el tiempo incentivándote y motivándote y exprimiéndote para que tu render sea fantástico. Si vos sos uno de esos profesores que le pide a tus alumnos el mejor render de sus vidas, déjame que te diga que no sos un profesor de taller, un profesor de arquitectura, ni siquiera vale la... ni profesor sos. Me explico, porque si vos fueras profesor de taller, buscarías lo mejor del proyecto. Constantemente me escriben tus alumnos, tal vez no seas vos, pero ¿sabes a quién me dirijo? Me escriben tus alumnos diciéndome, el profesor quiere que mis renders sean de 5D más o menos. El render es una mera consecuencia de todos los logros o todas las luces que pueda llegar a tener el alumno que diseñó ese proyecto. Entonces, yo sé por qué algunos docentes como vos, ES, se
esmeran y les exigen tanto a sus alumnos. Y es por egoísmo. Es porque querés que al día final, al día de la exposición del taller, tus renders sean mejores que los de los docentes de al lado, por ejemplo. Querés salir a presumir con los renders de tus alumnos para mostrárselo a gente que en una de esas no entiende nada de arquitectura, pero ven un render y dicen, ¡ay, parece real! Esto es real, esto que te digo, hay muchos docentes de taller que no deberían estar en sus cargos de docentes de taller y deberían dejárselo a gente que realmente quiere ayudar a que el alumno crezca, a que el alumno dé un paso más en su carrera por ser arquitecto. No es que esté mal hacer renders está bien. Yo viví de hacer renders 20 años, compré mi casa, mi auto haciendo renders. Fue mi trabajo durante 20 años, pero vos no estás estudiando para hacer eso. Vos estás estudiando para ser arquitecto. Después, si querés, te podrás especializar en eso. Pero el fin para la sociedad, para tu comunidad, que vos estés estudiando arquitectura, es que puedas proveerles de mejor calidad de vida, de unos mejores edificios para habitar. No de unos renders fantásticos que solamente te los van a agradecer los empresarios y los políticos de turno. Un arquitecto trabaja por el proyecto, no por el render. Y como alumno de arquitectura, esa es una de las cosas más importantes que tenés que aprender. Bueno, y ahora sí, te cuento cómo hacer para participar en este sorteo, porque tengo una sola licencia y la voy a sortear entre 750 personas de ustedes. Hay una posibilidad alta de ganar, así que vamos a hacer lo siguiente. Para participar del sorteo por una licencia V-Ray Premium anual, en donde hay un solo premio, tienen que comentar al pie del video, es decir, en los comentarios, no en el chat del estreno, al pie del video, tienen que comentar algo referente al V-Ray 6. Es decir, la palabra V-Ray 6 tiene que estar contenida dentro de una frase. No vale poner V-Ray 6, control C, control B, control C, control B. No. Una frase. Algo sobre el V-Ray 6. Algo de lo que te guste, algo de lo que no te guste, algo de para que lo uses, de para lo que no lo uses, algo de la historia, de cuando lo... O sea, quiero leer los comentarios y nutrirme de los comentarios que hablen sobre este software y esta licencia que puede ser para alguno de ustedes. V-Ray 6 tiene que ser una palabra dentro de la frase de tu comentario. El sorteo lo voy a realizar cuando este video llegue, como dije recién, a 750 comentarios. Así que comenta utilizando la palabra V-Ray dentro de una frase. Bueno, y para terminar, quería agradecerle a todas las personas que se han estado preocupando por mi salud. Yo te juro por Dios que lo intento, pero ya no soy un pibe. Entonces, bueno, tengo mis achaques, tengo mis millones de pastillas por acá, por acá, por acá, por acá. Tengo un pastillero que es buenísimo, mira. Tiene las pastillas de día por día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Con esto voy para adelante. Pero bueno, a veces no me surten efecto y caigo en una situación de la que es bastante difícil ponerse de pie. Bueno, pero acá estoy. Hoy me siento bien, hoy lo puedo hacer, hoy lo quiero hacer. Y si falto, si no me ves, si lo que sea, no es porque no quiera, porque lo que más quiero es estar acá, porque esto es lo que más me gusta hacer, sino porque me siento mal. Me siento mal. No es algo grave, pero sí es un malestar crónico que tengo, que es parte de mi genética y me lo tengo que aguantar. Me tocó esto, pero me tocaron cosas hermosas también en la vida, como el hecho de que vos estés del otro lado escuchando hablar a este viejo pelotudo que está acá. Nada. Así que bueno. Hace poquito hice una historia de esas de YouTube, de 1 minuto, porque realmente me daba cuenta lo afortunado que soy de tenerlos a ustedes del otro lado y se los quería agradecer y terminé diciendo adiós, como quien se despide. Y muchos lo tomaron como diciendo, uy, el profe se va, uy, el profe se va a morir, uy, el profe se va a matar.
No, fue un adiós. Perdonen si se tomó de esa manera. Yo simplemente les quería agradecer, como les estoy agradeciendo ahora y con todas las letras para que no se malentienda. Ténganme paciencia, soy una persona de la tercera edad, así que bueno, no es lo mismo ser de la tercera edad que no serlo. Así que nada más, comenten el video, quiero que te ganes esta licencia. ¿Sí? Y sobre todo quiero que aprendas mucho, que esto te despierte tu curiosidad y te vayas a buscar millones y millones de otros videos, no me interesa que sean de mi canal, anda a buscar donde sea, ya me dieron ganas de hacer un video acerca de los canales que yo consumo, lo voy a hacer prontito. Bueno, nada más, eso, me puso contento. Te voy a dejar de este lado, así, mira, ¡cling! El botón de suscripción por si no te suscribiste. Estamos por llegar a 500.000. Es una bestialidad. Gracias de nuevo. Y de este otro lado te dejo uno y otro video para seguir aprendiendo porque siempre hay algo nuevo por aprender.